Descubrí que mi esposo ocultaba casi $1 millón en deudas usando mi nombre sin permiso, y cuando su familia rica intentó silenciarme, acabaron todos en juicio federal. No sé ni por dónde empezar con esto. Supongo que lo básico: tengo 27 años y hace casi 4 me casé con alguien que, en ese momento, parecía la mejor decisión de mi vida. Él tenía 29 cuando nos casamos y venía de una familia rica, pero de esas que no necesariamente están en las portadas de Forbes, pero se mueven entre los que sí lo están. Su padre tenía una consultora financiera en Nueva York, su madre tenía como hobby comprar edificios y poner cafés veganos con nombres estúpidos. Desde el primer día que los conocí, supe que no era su tipo de persona. Yo, por otro lado, vengo de un barrio en las afueras de Filadelfia. Mis papás tienen un pequeño negocio de lavandería y he trabajado desde los 15. Becas, trabajos dobles en la universidad, y una carrera en marketing digital que me abrí sola a codazos. Lo digo porque cuando conocí a mi esposo, no era que yo lo estuviera cazando ni buscando escalar socialmente. Él me conoció cuando yo estaba dando una charla en un evento de empresas emergentes en Boston. Él se me acercó, interesado, me pidió mi LinkedIn, luego mi WhatsApp, y después de eso las cosas fueron rápidas. Demasiado rápidas, ahora que lo pienso. Nos casamos a los 18 meses de conocernos. Al principio todo era perfecto. Él era muy bueno con las palabras. Sabía hacerme sentir como si todo lo mío, mi esfuerzo, mis inseguridades, mis metas, eran importantes. Y lo peor es que era convincente. No parecía falso. Me hizo pensar que éramos un equipo. El día de nuestra boda, sus padres ni siquiera disimularon lo poco que les importaba. Su mamá se la pasó criticando los centros de mesa y diciendo que el salón olía a detergente barato. Su papá, en cambio, directamente me ignoró. Ni un brindis, ni una palabra. Pero yo estaba demasiado metida en la nube para preocuparme por eso. Nos mudamos a un apartamento pagado por su familia en Manhattan. Yo insistí en contribuir con los gastos, pero me dijo que no era necesario, que mejor enfocara mi energía en crecer mi marca personal. Durante ese tiempo, me convertí en freelance y trabajaba desde casa. Mi carrera no estaba mal. Tenía clientes regulares y me estaba posicionando, pero él insistía en que no me preocupara por lo financiero. Eso fue el primer año. El segundo año, las cosas cambiaron. De a poco, empezó a actuar extraño. Llamadas a escondidas, noches largas en reuniones de negocios que no se podían explicar. No era una infidelidad, al menos, no que yo sepa hasta hoy, pero sí había una tensión rara que no podía definir. Me trataba con frialdad, como si yo estuviera estorbando. Dejaba de hablarme por días por cualquier desacuerdo pequeño. Yo pensaba que estaba estresado, que el negocio de la familia quizá andaba mal o algo. Pero cada vez que preguntaba, me decía que todo estaba bien, que yo me ahogaba en un vaso de agua. Y entonces empezó el verdadero caos. Una tarde, después de una pelea absurda porque había usado su computadora para imprimir unos documentos, él se puso furioso. Dijo que yo era una invasora, que su privacidad debía ser respetada. No entendía por qué tanta bronca. Solo había abierto una carpeta con mi nombre en su escritorio, pero al parecer eso fue una violación. Esa reacción me dejó mal. Así que esperé a que se fuera al gimnasio y sí, lo admito, volví a revisar la computadora. Ahí encontré algo que no me esperaba: documentos escaneados, contratos, correos, capturas de transferencias bancarias. Mi esposo tenía una deuda personal de casi $900.000. Y no era deudas de juego ni nada así. Eran préstamos a nombre de él, algunos garantizados por el negocio familiar, otros no. Estaba pidiendo dinero a inversores privados, prometiendo retornos falsos y usando parte del dinero para mantener su nivel de vida. Ese día, algo se rompió en mí. Le confronté. Le mostré los documentos y su reacción fue brutal. No pidió perdón. No lo negó. Solo dijo que no iba a entender y que a veces las cosas en los negocios no eran tan simples. Lo peor fue lo que vino después. Llamó a sus padres al día siguiente y los tres me sentaron como si yo fuera una empleada que había metido la pata. Su madre me llamó ingenua. Su padre dijo que yo no sabía cómo funcionaba el mundo real. Me acusaron de entorpecer los planes de su hijo por ser tan emocional. Según ellos, si yo hablaba de esto, arruinaría una oportunidad de recuperación para todos. Ellos sabían, siempre supieron, y lo dejaron hacer. Ahí me di cuenta de que no era solo su error. Era una red de encubrimiento. La cosa es que yo no estaba tan sola como ellos pensaban. Y que en esa carpeta con documentos, había algo más. Algo que eventualmente iba a usar. Pero eso te lo cuento en la siguiente parte. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en el suelo del estudio, con la laptop abierta y los documentos frente a mí. Había algo enfermizo en todo eso. No era solo la deuda,
Ni siquiera las mentiras, era la frialdad con la que todos ellos actuaban, como si ocultarme información financiera así de grave fuera algo normal. Como si yo fuera una niña que había husmeado donde no debía, y no su esposa. Estuve horas revisando cada archivo. Había contratos redactados por abogados, algunos con firmas digitales, otros escaneados. Muchos eran de los típicos préstamos privados que se hacen entre conocidos, pero lo que me heló la sangre fueron los documentos con membretes de la empresa del padre. Algunos préstamos estaban garantizados con propiedades a nombre de la compañía, otros incluso vinculaban a terceros sin saberlo. Había manipulación en esos papeles, fechas modificadas, y lo peor, nombres que no cuadraban. Uno de los archivos era una tabla de Excel con varias columnas, monto, fecha, nombre del prestamista, estatus, garantía verbal, y una columna al final que decía activo tóxico, cubrir. La mitad de esas filas estaban en rojo. No soy contadora ni abogada, pero me dedico al marketing digital y sé cómo se ve algo turbio. Eso no eran deudas normales. Era una cadena de favores millonarios, con promesas falsas. Me metí a LinkedIn a buscar algunos de los nombres que aparecían en los contratos y ahí confirmé lo que sospechaba. Muchas de esas personas eran antiguos compañeros de universidad de su padre o socios menores del círculo empresarial. Algunos incluso trabajaban en Europa. Londres, Berlín, Mónaco. Esta red no era local. No era solo Nueva York. Mientras más leía, más claro me quedaba que mi esposo no solo estaba en problemas, estaba arrastrando a su familia entera con él, y ellos lo sabían. Pero lo que me congeló el cuerpo fue otro detalle más pequeño. Uno de los documentos incluía una carta en PDF con un encabezado en francés. Era una especie de notificación de una entidad bancaria en Luxemburgo, y el nombre del destinatario no era él, era yo. Mi nombre completo. Mal escrito, pero claramente el mío. El documento decía algo sobre una cuenta asociada, aunque yo jamás había abierto una cuenta fuera del país. Lo imprimí. Lo leí 10 veces. Y me di cuenta, estaban usándome como parte de alguna estructura financiera para legitimar operaciones. En algún momento, él o su padre me habían inscrito en algo sin decírmelo. Quizás cuando firmamos esos contratos prenupciales que apenas pude leer bien entre toda la presión que metieron. Quizás cuando me pidieron una firma más para una supuesta transferencia durante nuestra mudanza. No lo sé. Pero era real. Y muy jodido. A la mañana siguiente, fingí normalidad. Me desperté antes que él, preparé café, actué como si nada. Él bajó con cara de fastidio, como si yo fuera una piedra en su zapato, y dijo algo como ya se te pasó el drama. Me limité a sonreír. Le pregunté si iba a ir a la oficina de su padre. Me dijo que sí, y que en la tarde vendrían sus padres a charlar conmigo de nuevo. Ahí decidí que no iba a aguantar más. Tenía una copia de los documentos en un USB, pero esa mañana me dediqué a organizar todo digitalmente. Hice respaldos en la nube, protegí las carpetas con contraseña, y las renombré con títulos genéricos para que no saltaran a simple vista. Luego, fui al banco y pedí una revisión de mis cuentas. Confirmé que, efectivamente, había una cuenta internacional vinculada a mí, abierta hacía 11 meses. El empleado del banco dijo que eso solo puede hacerse si usted firmó presencialmente o por poder. Me tragué el miedo y asentí. Fingí que lo recordaba vagamente. Pedí una copia de todo. Volví a casa y ahí estaban sus padres. Ella vestida de punta en blanco como si fuera a una sesión de fotos, él con su clásico look de abogado millonario pero relajado, sin corbata y con actitud de desdén. Se sentaron frente a mí como si esto fuera una junta corporativa. El papá fue directo. ¿Qué planeas hacer con lo que encontraste? No lo negó. No hubo ni intento de manipulación. Estaban ahí para intimidarme, no para disculparse. Le dije que no planeaba hacer nada, por ahora. Pero que había dejado copias de todo en manos de gente confiable. Ahí cambió el tono. Se rió. Literalmente se rió en mi cara. Dijo que yo no entendía el juego, que ese tipo de cosas se manejan entre gente civilizada, no con amenazas de exponer como si esto fuera un reality show. La mamá, por su parte, me miró con esa expresión helada que solo he visto en dos tipos de personas, jefes de empresas familiares y mujeres que han vivido toda su vida sin tener que trabajar nunca. Me dijo que estaba siendo emocional. Que si pensaba que esto era un crimen, estaba equivocada. El sistema está hecho para los que saben navegarlo, me dijo, como si fuera una especie de lección. Me tragué las ganas de escupirle en la cara. Ese día supe que no estaba sola solo en el matrimonio. Estaba sola contra una red. Pero también supe que tenían miedo. No del sistema, no de los contratos, sino de lo que yo pudiera hacer si hablaba con alguien que no estuviera en su mundo. Eso fue el inicio de mi plan. No sabía cómo hacerlo aún, pero ya sabía por qué. No iba a permitir que me usaran como fachada de sus estafas.
No iba a ser su esposa decorativa mientras lavaban dinero usando mi nombre y mi firma. Y si tenía que arrastrarlos a todos conmigo, lo haría. No sé cómo explicarlo, pero hubo algo casi cinematográfico en lo que pasó después. No porque fuera glamuroso o planificado como en una película, sino porque fue tan absurdo que parecía guión. Todo empezó con una conversación totalmente inesperada en un café de mala muerte, con un tipo que yo ni recordaba bien, pero que sí se acordaba de mí. Lo conocí meses antes, en una cena de beneficencia a la que mi esposo me arrastró como parte de su show de esposa ejemplar. Esa noche yo estaba con dolor de cabeza, agotada, y tratando de aguantar las conversaciones eternas sobre inversiones en inteligencia artificial y residencias fiscales en Andorra. Recuerdo haber intercambiado pocas palabras con él, un tipo joven, con acento alemán, que trabajaba como analista para una de las consultoras satélite del imperio del suegro. Me pareció tranquilo, algo incómodo en ese entorno, casi como yo. La cosa es que ese tipo me reconoció cuando me vio salir de una oficina de asesoría legal una semana después del cara a cara con mis suegros. Yo no lo vi al principio. Estaba esperando café en una de esas esquinas llenas de freelancers y oficinistas medio rotos, cuando alguien dijo mi nombre en voz baja. Me giré y ahí estaba él, vestido casual, con la mirada de alguien que duda si debería hablar o no. «Perdón, ¿tú eres la esposa de?» preguntó. No tenía ganas de hablar con nadie, pero algo en su tono no era juicio, ni burla, ni lástima. Era advertencia. Nos sentamos. Me dijo que no iba a hacerme perder el tiempo, que si quería levantarme e irme, lo entendía. Pero que necesitaba decirme algo porque no podía dormir desde hacía semanas. Él había trabajado durante casi 2 años como analista financiero externo para la firma del padre de mi esposo. Su trabajo consistía en revisar cuentas de subsidiarias en Europa, especialmente en Bélgica y Luxemburgo. Todo le parecía normal, hasta que un día le pidieron verificar un paquete de transferencias que habían pasado por una cuenta vinculada a Estados Unidos, pero cuyo titular estaba en revisión. Le mandaron un archivo con datos personales, y ahí apareció mi nombre, mi dirección, mi número de pasaporte. No sabía si era legal o no. No quería meter la pata. Así que lo consultó discretamente con un exprofesor de la universidad, que le dijo que esa clase de movimientos estaban en zona gris legal, pero que si él no había autorizado ni auditado ese uso de datos, mejor se alejase. Entonces pidió ser transferido a otra unidad. Y desde ese día empezó a recibir mensajes velados, llamadas cortas desde números privados, y hasta un error administrativo que congeló su salario por 2 meses. Me dijo que se fue voluntariamente, pero que sabía que lo estaban presionando para que se callara. Yo no sé si esto es un fraude financiero o una jugada legal con trampas. Lo que sé es que están usando tu nombre en algo que podría reventarles la cara si alguien los investiga de verdad. Y si te están involucrando sin que tú firmaras con conocimiento, eso es grave. Muy grave. Me temblaban las manos mientras lo escuchaba. Le conté lo que yo había descubierto. No todo, pero sí lo suficiente para que viera que yo no era una pieza decorativa en esto. Que estaba intentando entender el alcance de la red. Él me ofreció algo que no había considerado aún, acceso a una parte de los documentos de auditoría previos al cierre de su contrato. Había hecho respaldo personal de ciertos archivos, por si necesitaba defenderse si el asunto escalaba. Le preocupaba perder su visa de trabajo si lo vinculaban con algo ilícito. Acordamos vernos 2 días después en su apartamento, muy modesto en comparación al mundo en el que había estado metido. Ahí me mostró un conjunto de tablas, PDFs y correos que dejaban claro que yo no era la única persona ajena involucrada en esas cuentas. Había otros nombres prestados, una ex niñera que ya no vivía en el país, un viejo amigo del padre de mi esposo que había fallecido, e incluso una fundación con dirección falsa en Barcelona. Ahí me quedó claro que esto no era una mala decisión financiera. Era un esquema. Y no solo era responsabilidad de mi esposo, su padre lo dirigía todo. Mi suegra, por su parte, figuraba como beneficiaria en al menos 3 cuentas en el extranjero. Las cuentas usaban nombres familiares como claves, uno se llamaba Blue Ivy, que era el apodo de un perro que habían tenido. Otro, La Quinta, que era el nombre de una casa vacacional en Mallorca. Estaban lavando dinero, o moviéndolo para ocultar deuda, o ambas cosas, y me usaban como una pantalla más. Salí de ese apartamento mareada. No sabía si llorar, si reír como una loca, o si comprar un boleto de avión y desaparecer. Pero lo único que tenía claro era esto: si me quedaba callada, iba a terminar implicada. O peor, sacrificada como chivo expiatorio si esto salía a la luz. Por primera vez en semanas, sentí miedo real. Ese miedo me llevó a buscar ayuda. Y no hablo de un abogado cualquiera. Estoy hablando de alguien que se dedica a rastrear esquemas financieros de alto perfil.
Contacté a una ex compañera mía de universidad que trabaja como investigadora forense financiera en una firma que ha hecho auditorías para gobiernos. Le dije que necesitaba hablar con ella fuera de horas, fuera de la oficina, y sin que nadie más lo supiera. Y ahí empezó todo. Hay un tipo de silencio que no tiene nada que ver con la tranquilidad. Es el que se siente cuando estás a punto de hacer algo que puede cambiar tu vida para siempre, y lo sabes. Es ese momento en el que no hay marcha atrás. Cuando me senté frente a mi excompañera de universidad en ese café vacío de Brooklyn, con la laptop en la mochila y el corazón martillándome el pecho, sentí exactamente eso. Ella se llamaba Clara, no es su nombre real, obviamente, y había sido la más brillante de nuestra generación. Siempre supimos que acabaría trabajando para los grandes, pero lo que nunca imaginé es que terminaría ayudándome a mí a desenterrar el tipo de porquería que solo aparece en titulares que uno asume que le pasan a otro. Gente famosa. Políticos. CEOs. Le pasé el USB sin rodeos. Se lo dije así, no sé si esto es ilegal, pero sé que es turbio. Y mi nombre está ahí metido sin que yo haya autorizado nada. La cara que puso cuando vio los archivos me confirmó que esto no era paranoia. No era que yo estaba exagerando. Me pidió permiso para copiar una parte en su laptop y analizarlo mejor con sus herramientas. Me dijo que no podía prometerme nada oficial, que la firma para la que trabajaba no iba a meter las manos si no había una denuncia formal o un encargo directo de alguna autoridad. Pero me dijo algo que me marcó. Si tienes razón, y parece que sí la tienes, tú no eres solo víctima de una estafa. Estás siendo utilizada para limpiar dinero de procedencia desconocida. Y eso, si explota, te puede costar cárcel. Salí de esa reunión con dos certezas. Estaba en un juego muchísimo más grande de lo que pensaba. Iba a necesitar pruebas sólidas, porque si esto escalaba, no bastaba con decir yo no sabía. Esa misma noche, revisé cada papel que había guardado, cada correo que había recuperado de la papelera, cada backup de la computadora de mi esposo. Me volví obsesiva. Dormía 2 horas, comía cuando me daba cuenta que temblaba de hambre. Sabía que tenía que irme de ese apartamento, pero no sin tener todo bien documentado. Para entonces, él ya estaba actuando raro. Me hablaba como si supiera que yo había descubierto más de lo que admitía, pero no podía probarlo. Sus padres también se distanciaron, probablemente planeando cómo sacarme del juego sin escándalo. Me lo imaginaba, una oferta bajo la mesa, un acuerdo de silencio con una suma razonable y una de 20 páginas. Lo clásico, pero no. Esta vez no. Lo que pasó después no lo esperaba. Un martes cualquiera, justo cuando pensaba que no había forma de que las cosas se pusieran peor, recibí una carta del banco. No era una notificación normal. Era una solicitud de aclaración por movimientos sospechosos en la cuenta internacional que yo supuestamente había abierto. Alguien estaba investigando. Pero el banco no decía quién, solo pedían que confirmara si había autorizado una serie de movimientos entre marzo y mayo, con destinos en 3 países distintos. El miedo me paralizó. Pero después vino algo mejor, el instinto. Ese fue el punto de quiebre. El momento donde dejé de reaccionar y empecé a moverme con intención. Fui al banco. Pedí hablar con el departamento legal. Mostré mi pasaporte, firmé documentos negando autorización, y pedí que todo se pusiera por escrito. Pregunté, sin rodeos, si había una investigación en curso. Nadie me lo confirmó directamente, pero el tono cambió. Una semana después, recibí un correo de Clara. Ella había terminado de analizar los datos. Me pidió vernos de nuevo. Nos encontramos en su oficina, ya no en secreto. Me hizo firmar un papel diciendo que la información me pertenecía y que le autorizaba a entregarla a las autoridades si así lo requería. Me explicó lo que había encontrado, con ese lenguaje técnico que no entendía del todo, pero cuyo mensaje final era claro. Estás vinculada directa o indirectamente con al menos 5 transacciones de lavado estructurado, usando intermediarios en Suiza, Luxemburgo y Países Bajos. Algunos fondos están registrados bajo tu número de pasaporte. Y eso solo es la punta del iceberg. Me quedé en silencio un rato. Luego le pregunté lo único que me importaba en ese momento. ¿Puedo limpiar mi nombre sin arrastrar conmigo a gente inocente? Su respuesta, tal vez. Pero no puedes proteger a los culpables en el proceso. No si quieres salir de esto entera. Me fui sabiendo que ya no había escapatoria. No podía irme en silencio. No podía aceptar un acuerdo. No podía fingir que era otra historia más de una esposa engañada. Esto era otra cosa. Y yo estaba en el centro. Esa noche, empecé a escribir un documento. No para las redes. No para la policía. Para mí. Un archivo donde organizaba cronológicamente cada paso, cada sospecha, cada archivo, cada conversación. Quería tener todo en orden, porque algo me decía que iba a necesitar defenderme pronto. Y sí, lo necesitaba. Porque la próxima movida que hizo mi esposo lo cambió todo.
No me sorprendió que intentaran manipular la narrativa, pero no imaginé que lo harían tan rápido ni tan sucio. Todo empezó con una llamada de una antigua amiga en común, de esas que aparecen solo cuando sienten que algo interesante está ocurriendo en tu vida. Me dijo que había escuchado rumores de que yo estaba pasando por algo emocional, que mi esposo estaba muy preocupado por mi estabilidad y que la familia estaba intentando protegerme. Ahí lo supe. Estaban preparando el terreno, no para salvarse ellos, sino para arruinarme a mí antes de que pudiera abrir la boca. Los movimientos fueron quirúrgicos. Primero, empezó a circular entre algunos conocidos de su entorno que yo tenía episodios paranoides desde hacía tiempo, que me había obsesionado con el trabajo de mi esposo, que lo espiaba, que no distinguía realidad de sospecha. Después, su madre, que hasta entonces había preferido la estrategia del desprecio frío, me mandó un mensaje de texto que me dejó helada. Querida, sé que estás pasando por mucho. No estás sola. Podemos ayudarte a buscar apoyo psicológico. Nadie va a juzgarte, solo déjate ayudar. Ese mensaje no era preocupación. Era munición. Una trampa. Lo que no sabían es que yo ya me había preparado para ese movimiento. Tenía respaldos cifrados de todo, los documentos, los correos, los chats, las capturas, las grabaciones. Incluso tenía un archivo de audio donde él me admitía haber usado mi firma para resolver temas con el banco, porque yo nunca iba a entender los tecnicismos. Pero el golpe bajo vino 2 días después. Recibí una carta oficial, firmada por un abogado que, casualmente, era viejo amigo del padre de mi esposo. En el documento se sugería que yo estaba mostrando comportamientos erráticos, que me había negado a tomar medicación, qué medicación, y que estaba siendo hostil con los intereses legales de la familia. Añadía que, de seguir en esa línea, tendrían que tomar acciones preventivas para resguardar la integridad emocional de todos los involucrados. Básicamente, querían armar un caso para declararme inestable. Esas cosas no ocurren de un día para otro. Las construyen, paso a paso. Rumores, documentos falsificados, testigos comprados. Y si no hubiera estado tan preparada, quizás habría entrado en pánico. Pero no. Yo también tenía una carta bajo la manga. Recordé algo que había ignorado por completo en medio del caos, una carpeta vieja en mi correo donde almacenaba grabaciones de las videollamadas familiares, esas que ellos usaban para discutir temas internos y donde rara vez me incluían. Una especie de sistema informal donde hablaban en clave, con guiños y jerga legal, creyendo que nadie más prestaba atención. Lo que no sabían es que una vez, por accidente, grabé una de esas reuniones con mi software de trabajo. Fue en enero, cuando mi esposo dejó su laptop encendida y conectada a mi cuenta de Zoom. Al principio creí que era una tontería sin valor, pero ahora, en medio de todo, decidí buscarla. Y cuando la encontré, casi no podía creer lo que escuché. Era una conversación entre mi esposo, su padre, un asesor fiscal y un contacto en Luxemburgo. Durante 43 minutos, discutían cómo mover activos a nombres muertos, cómo usar estructuras legales para blindarse de auditorías. Lo más importante, cómo justificar cualquier señal de alerta con documentación médica, en caso de que la esposa se ponga difícil. Palabras textuales del padre. Si se quiebra, la etiquetamos como inestable y todo cae por su propio peso. Nadie le cree a una esposa llorona con historial emocional. Ahí supe que había cruzado una línea sin retorno. Llamé a Clara. Le mandé el audio, junto con la carta del abogado. Su respuesta fue inmediata. Esto ya no es solo fraude financiero. Esto es una estrategia criminal para silenciarte. Esto es corrupción organizada. Ella tenía un contacto dentro del Departamento de Justicia que trabajaba en un equipo que investigaba lavado de activos y corrupción privada. Le propuso enviarle el material como fuente anónima, y ver si despertaba interés. Yo dudé. Porque una cosa era hablar con ella, compartir datos, especular juntas, y otra era que esto pasara a instancias formales, donde mi nombre podría quedar marcado para siempre si algo salía mal. Pero después de esa grabación, y de la carta que insinuaba mi inestabilidad, ya no había otra opción. Ellos estaban jugando sucio. Y yo tenía que responder con todo lo que tenía. Mandamos el audio. Encriptado. Con una nota anónima que incluía fechas, nombres, estructuras y una advertencia clara, había una red de movimientos financieros ilegales usando identidades reales sin consentimiento. Y había una testigo con pruebas, pero con miedo. Pasaron 3 días de silencio absoluto. Hasta que me llegó un mensaje desde un número desconocido, con un solo texto. Podemos protegerte si colaboras. Reúnete con nosotros. Oficina en Park Avenue. Mañana. 8 de la mañana. Ven sola. No estaba firmando nada todavía. Pero lo que se venía era muy grande. Dormí 2 horas esa noche. No porque no lo intentara, sino porque la mente no me dejaba. Cada vez que cerraba los ojos,
Pensaba en todo lo que podía salir mal. Que fuera una trampa, que nadie apareciera, que me hicieran responsable a mí, que ellos ya supieran que yo había hablado. O peor, que todo esto terminara en nada. A las 6:30 de la mañana ya estaba en la ducha, temblando. A las 7, salí hacia Park Avenue. Era invierno, pero ni el frío logró despertarme del aturdimiento. Llegué con 20 minutos de anticipación, como si eso me diera alguna ventaja, como si llegar antes significara tener el control. La oficina no tenía cartel, solo una placa genérica con el nombre de una consultora. Subí al 10º piso. Toqué la puerta. La abrí. Un hombre me esperaba adentro con una carpeta en la mano y un gesto que no era ni amable ni hostil. Profesional. Medido. Como quien ve pasar cosas como esta todos los días. Gracias por venir. Sabemos que no es fácil. No te preocupes, esto no es un interrogatorio. Es solo una conversación, dijo. Había otra persona en la sala, una mujer joven, con pinta de analista o agente recién ascendida. Llevaba un iPad y no dijo una sola palabra en la primera media hora. El hombre, que se identificó con nombre y cargo, que no voy a repetir aquí por razones obvias, me explicó que recibieron el audio y que, al cruzarlo con investigaciones previas, encontraron que no era una coincidencia. Llevaban meses sospechando de operaciones irregulares vinculadas a la consultora del padre de mi esposo. Lo que yo había enviado no era el inicio, era la pieza que faltaba. Me preguntaron si estaba dispuesta a declarar. Les dije que sí, pero que necesitaba garantías, protección. Un blindaje legal si esto escalaba. No quería terminar metida en algo que ni siquiera elegí ser parte. Él asintió, como si lo esperara. Lo entendemos. Pero también tienes que entender algo tú, me dijo, mientras abría la carpeta, si sigues adelante, no hay vuelta atrás. Esto va a juicio. Esto va a prensa. Esto puede tumbar carreras. No vas a poder desaparecer después de esto. ¿Estás lista para eso? No respondí de inmediato. Pensé en mi nombre, en mi familia, en mis padres que aún creían que todo estaba bien. Pensé en mi carrera, en lo mucho que había trabajado para tener independencia. Pensé en cómo ellos intentaron callarme con un papel médico, cómo me miraban como si fuera un mueble. Y dije, sí, estoy lista. Solo díganme qué tengo que hacer. Durante las 2 horas siguientes, detallé todo. Les entregué los respaldos físicos, los USB, las capturas. Les mostré cómo accedí a la información, cómo suplantaron mi identidad para firmar papeles, cómo la cuenta internacional estaba asociada a mí sin que yo la hubiera abierto. Les mostré la carpeta de Zoom, los audios, los nombres clave. Todo. Me escucharon con atención quirúrgica. No interrumpían, solo anotaban. A veces hacían preguntas pequeñas, puntuales, como si tuvieran piezas de un rompecabezas que yo no conocía. Cuando terminé, el hombre cerró la carpeta y dijo: esto es mucho más grande de lo que crees. Y hay más gente implicada. Políticos, notarios, gente que no solo es cómplice, sino parte activa. Me explicó que lo que había entregado podría dar pie a órdenes de registro, citaciones judiciales, e incluso congelamiento de cuentas. Pero necesitaban que yo firmara una declaración oficial, en calidad de testigo clave. ¿Lo hice? En ese momento, lo firmé. Me dijeron que no debía contarle a nadie, que mi seguridad estaba garantizada y que, en caso de amenazas o presión, me contactara directamente a un número que me dieron en una tarjeta blanca sin nombre. Salí de esa oficina con una mezcla de alivio y vértigo, como si acabara de salir de una cirugía mayor y todavía no supiera si iba a caminar normal otra vez. Pero lo que pasó después fue lo que realmente me dejó sin aire. 3 días más tarde, a las 4:15 de la mañana, tocaron la puerta del apartamento. Eran 2 agentes federales con una orden de incautación. No para mí, para él. Mi esposo. Me pidieron que me quedara en una habitación aparte mientras revisaban su oficina. Estaban buscando discos duros, dispositivos móviles, documentos impresos. Sabían exactamente qué buscar. Eran metódicos, rápidos, fríos, como una limpieza quirúrgica. Él no estaba. Esa noche se había quedado en casa de sus padres. Probablemente ya les habían avisado. Probablemente estaban preparando sus defensas. Pero ya era tarde. A las 10 de la mañana, recibí una llamada del número que me dieron en la oficina. Era la analista. Tu esposo fue detenido esta mañana saliendo del edificio de sus padres. Su padre también. Estamos preparando cargos formales. No estás sola en esto. Pero es probable que intenten contactarte. Que intenten intimidarte. Queremos que sepas que si eso pasa, hay un protocolo. Corto. Yo me quedé en silencio, con el teléfono en la mano, y la mente girando en círculo. Todo estaba empezando. Pero también todo se estaba cayendo. En la parte 7 te cuento cómo reaccionaron los medios, qué hizo su madre, que no iba a caer tan fácil,
¿Y por qué casi cometió el peor error justo cuando todo estaba a punto de resolverse? Lo que no te cuentan cuando alguien cae en desgracia es que el caos no siempre estalla de golpe. A veces comienza con silencio. Una ausencia. Un teléfono que deja de sonar. Gente que antes te escribía todos los días, de pronto, desaparece. Así empezó todo tras los arrestos. Durante las primeras 48 horas, nadie me llamó. Ningún abogado de ellos, ningún miembro de la familia. Ni siquiera los amigos neutrales, que solían mandarme mensajes llenos de dobles intenciones. Nada. Un desierto. Pero el silencio no duró. El tercer día, las noticias explotaron. Primero fue una nota pequeña en un blog financiero, el tipo de lugar donde solo los que trabajan en ese mundo prestan atención. Pero luego se expandió. CNN Money, Bloomberg, y hasta los tabloides más carroñeros recogieron la historia. Titulares con palabras como lavado de dinero, esquema offshore, colusión familiar, y el que más me dolió, esposa involucrada en red de estafa millonaria. No importaba que yo hubiera colaborado. No importaba que yo hubiera sido usada. Para los medios, yo era parte del show. El daño a mi reputación fue inmediato. Mis redes se llenaron de mensajes. Algunos me insultaban por hacerme la víctima, otros me trataban como una heroína. Pero todos opinaban. Todos juzgaban. Y lo peor es que yo ya ni sabía cómo sentirme con eso. Pero lo que realmente me empujó al borde fue el movimiento que hizo ella, su madre, Naomi. Una semana después de los arrestos, su equipo legal convocó una conferencia de prensa. Apareció vestida como una viuda mafiosa, con gafas oscuras, rodeada de abogados y un vocero que leyó un comunicado: mi hijo y mi esposo han sido acusados injustamente, víctimas de una conspiración alimentada por una persona emocionalmente inestable que busca destruir una familia por venganza. No mencionó mi nombre, pero lo dejó claro. Luego me llegó el golpe personal, una notificación judicial. Su equipo estaba intentando invalidar mi testimonio argumentando que yo era parte interesada y que tenía motivos financieros para perjudicar al acusado. Básicamente, querían tacharme de oportunista. Decían que al colaborar con la investigación buscaba manipular el juicio para quedarme con más bienes en el proceso de divorcio, el cual, por cierto, aún no había podido comenzar legalmente, porque sus cuentas estaban congeladas. Tenía ganas de gritar. De estrellar algo, de salir a la calle y decirle al mundo que todo eso era mentira, que no lo hacía por dinero, que lo hacía porque me usaron, me mintieron, me borraron como persona y me convirtieron en un nombre en una cadena de transacciones ilegales. Pero no lo hice, porque Clara me había advertido: si reaccionas emocionalmente, pierdes, deja que se desmoronen solos. Entonces, mantuve el silencio. Y fue en ese silencio que casi cometió el peor error de todos. Un día recibí una llamada de un número desconocido. Respondí sin pensar. Era él. Mi esposo. Su voz era baja. Controlada. Nada de lágrimas. Nada de súplica. Solo ese tono manipulador disfrazado de cariño. Necesito hablar contigo. No como enemigos. Solo, por todo lo que fuimos. Podemos arreglar esto. No tienes que cargar con todo esto tú sola. Tuve una especie de espasmo. Por un momento, la parte de mí que lo había amado, la que creyó en él, la que compartió cama, cafés, carcajadas, esa parte dudó. Quiso creer que había algo recuperable, que él había sido arrastrado por su padre, que quizás había un atajo donde todo se podía arreglar sin destrozar todo. Pero duró segundos. Le dije que no iba a reunirme, que lo próximo que iba a recibir de mí era un citatorio formal para firmar la solicitud de divorcio, con pruebas de todo lo que había hecho. Y entonces, su voz cambió. ¿De verdad crees que saldrás de esto limpia? Me dijo, como si no estuviera haciendo una amenaza, sino enunciando un hecho. Tú firmaste papeles, tú aceptaste cuentas. Te usé, sí. Pero lo hiciste fácil, muy fácil. Nadie va a creerte cuando todo salga. Vas a caer conmigo. Colgué. Temblando, fui directamente al contacto que me dieron en la oficina federal. Les conté lo que había pasado. Me dijeron que estaban monitoreando sus llamadas desde el centro de detención, que la conversación quedó registrada, y que eso solo iba a agravar su situación. 2 días después, su abogado, el mismo que antes me llamó desequilibrada, me envió una oferta: renunciar al testimonio, abandonar cualquier acción civil o penal, a cambio de un acuerdo millonario, más el compromiso de limpiar mi nombre en los medios. Por un segundo, por un solo maldito segundo, pensé en aceptar. Estaba agotada, aislada, destruida emocionalmente. La idea de cerrar el capítulo y seguir con mi vida, con dinero suficiente para desaparecer, fue tentadora. Pero me miré al espejo y me vi. Y me di cuenta de algo. Ellos podían ofrecerme millones, pero no podían comprar mi versión de los hechos, ni lo que sabía, ni lo que había vivido.
ni lo que me habían hecho. Podían intentar desacreditarme, destruirme, pero no podían hacer que mintiera. Rechacé la oferta. Por escrito. Y agregué una cláusula, que si volvían a intentar contactarme fuera de los canales legales, presentaría una demanda por acoso y manipulación judicial. Ese fue el quiebre definitivo. No esperaba que el juicio fuera rápido. Y no lo fue. Duró más de 8 meses. Durante ese tiempo, pasaron cosas que me habrían destrozado si no hubiese estado ya tan curtida. Se filtraron fotos mías viejas, nada comprometedor, pero lo suficiente para los buitres mediáticos. Se inventaron relaciones pasadas. Me acosaron periodistas fuera de casa, me siguieron en el metro, y hasta aparecieron perfiles falsos con mi nombre dando mi versión a tabloides británicos. Pero yo me mantuve firme. No hablé. No concedí entrevistas. No acepté los cientos de mensajes de influencers interesados en visibilizar mi historia. No necesitaba exposición. Solo justicia. El juicio empezó una mañana de enero. El frío en Nueva York era brutal. Afuera, grupos de personas con pancartas se aglomeraban frente al tribunal. Algunos defendían a la familia víctima de una vendetta. Otros pedían cárcel. Yo me deslicé entre todos con gorro, bufanda y unos lentes oscuros que ya no eran accesorio, sino escudo. En el estrado, vi a los tres juntos por primera vez desde todo lo ocurrido, mi esposo, su padre y su madre. Él se veía más flaco, demacrado, pero aún con esa mirada arrogante que conocía tan bien. Su padre no la soltaba. La madre ni me miró. Se pasó todo el juicio susurrando a su abogado, como si estuviera planeando una cena, no enfrentando cargos federales. Las pruebas fueron demoledoras. Los audios, los documentos, las declaraciones de Clara, los testimonios de otros empleados, los correos, todo conectaba. Y cuando la defensa intentó señalarme a mí como cómplice, el fiscal presentó la secuencia completa de cómo habían usado mi identidad en estructuras falsas sin mi conocimiento. Era tan clara, tan meticulosa, tan aplastante, que ni su abogado, el de los insultos, el de las amenazas, pudo sostener el argumento más de una hora. La sentencia cayó como plomo. Culpables: lavado de dinero, fraude fiscal, asociación ilícita, uso indebido de identidades, manipulación de testigos. El padre, 12 años. Mi ex esposo, 7 años y medio. La madre, 5 años con reducción por edad y salud, pero con inhabilitación permanente para operar en cualquier actividad empresarial en el país. Los tres apelaron, claro. Pero ya nadie los defendía. Sus socios los abandonaron. Las empresas colapsaron. Los bienes fueron embargados. Las propiedades en Europa quedaron congeladas por investigaciones en curso. Y a mí, me dejaron libre. Libre no en el sentido de estar feliz, o en paz, sino en el único que importa cuando has estado encerrada emocional y mentalmente por años, fuera de su control. Pude iniciar mi divorcio sin obstáculos. El juez falló a mi favor en todos los términos. No pedí millones, solo lo justo. Lo suficiente para reconstruir mi vida sin tener que mirar atrás. Lo firmé con la misma pluma que ellos me hicieron usar para sus papeles trampa años atrás. Una especie de venganza simbólica que nadie entendió salvo yo. Una semana después de la sentencia, recibí una carta. No tenía remitente. Vino entregada por mensajería. Adentro, una hoja simple, a mano. Era de él. Sé que odias todo lo que represento ahora. Probablemente siempre lo hiciste y no lo noté. No espero perdón. Tampoco comprensión. Solo quiero que sepas que en medio de toda la porquería, hubo días en los que de verdad creí que éramos algo más que parte de una estrategia. Y si me fui hundiendo, fue porque nunca supe cómo ser otra cosa que lo que me enseñaron. Pero tú lo rompiste todo. Y quizás eso es lo mejor que me pasó. Porque en la ruina, al menos, sé que lo que me destruyó, fue real. Lo leí 5 veces. No lloré. No lo respondí. No guardé la carta. La quemé. Hoy vivo en otra ciudad. Cambié de número. Trabajo en una empresa donde nadie sabe lo que pasó, al menos no directamente. Algunos lo intuyen, por cómo miro las cosas, por cómo me manejo. Pero nadie pregunta. Y yo no cuento. No porque me avergüence, sino porque elegí que mi historia, la mía, empieza después del final. ¿Soy la villana? ¿La víctima? ¿Una oportunista? No lo sé. A veces me acuesto pensando si lo arruiné todo, si empujé demasiado, si habría habido otra forma de salir. Pero luego recuerdo la noche en que encontré mi nombre en esa cuenta internacional sin saberlo. La primera vez que me llamaron inestable. La risa del padre en la sala de reuniones cuando dije que tenía copias.